Entonces, una de las grandes utilidades del paralelismo es el procesamiento de colecciones. Y el procesamiento de colecciones hoy en día es algo muy importante porque todos los científicos de datos procesan colecciones de datos. Y procesan colecciones de datos de millones y miles de millones de datos, no colecciones de datos de 100 datos. Entonces, allí el paralelismo es muy importante. Vamos a estudiar entonces las condiciones bajo las cuales uno puede paralelizar algunas de esas operaciones. Entonces vamos a ver qué propiedades deben tener las colecciones para poder dividirlas y combinarlas, y propiedades de las operaciones para poder, para que la división y la combinación se puedan hacer eficientemente, que son estas dos propiedades, asociatividad e independencia. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante en la clase de hoy, entender cómo paralelizar ciertas operaciones. Entonces, las operaciones disponibles sobre las colecciones son esenciales para la programación funcional. Entonces, usted, ¿qué colecciones hemos visto? Hemos visto listas, hemos visto secuencias, hemos visto flujos, hemos visto maps, asociaciones. Todos esos son colecciones. Pero todas las colecciones tienen básicamente la función map, tienen toda la función fold, tienen toda la función scan. Y esas funciones son muy utilizadas, el fold y el reduce, que es más o menos lo mismo, para hacer, para resolver problemas usando programación, para manipular colecciones, filtrarlas y todo ese tipo de cosas. Ahí faltó el filter, tal vez. Bien. Entonces, el map, recuerden, coge una colección, en este caso esta lista, y le aplica a todos los elementos de esta función y devuelve la lista aplicándole eso a cada uno, ¿cierto? El for, recuerden, coge todos los elementos de la colección, en este caso una lista, a partir de un acumulado inicial, y le aplica esta operación a cada elemento de la lista. En este caso la operación es sumar. Entonces va a ser 100 más 1, luego más 3, da 104, más 8 da 112 y va a volver 112. El scan hace casi lo mismo, solo que no devuelve solo el último resultado, sino devuelve los resultados intermedios. O sea, empezó con 100, luego cuando le sumó 1 le dio 101, luego cuando le sumó 3 le dio 104 y luego cuando le sumó el 8 le dio 112. Entonces devuelve la lista, pero con el proceso. ¿Sí? Estas son tres operaciones que son muy importantes, aún más importantes para las colecciones paralelas, porque ellas encapsulan algoritmos muy complejos. Y entonces, si nosotros logramos hacer map, fold y scan paralelo, entonces todo lo que logremos expresar con map, fold y scan se va a poder paralelizar, sin necesidad de nosotros hacer mayor cosa, solo sabiendo que él por detrás aplica los algoritmos de map, fold y scan paralelo. Pero la paralelización de map, fold y scan va a ser una paralelización de tareas. ¿Qué significa paralelización de tareas? Que, como lo que pasó aquí en este de atrás, que la tarea de ordenar la dividimos en dos subtareas de ordenar y luego mezclar. Entonces, eso se llama paralelismo de tareas. Entonces, nótese que, bueno, entonces aquí para el ejemplo que hicimos, usamos la colección list para especificar resultados de operaciones. Sin embargo, las listas no son la mejor opción para implementar algoritmos paralelos. ¿Por qué? No, porque las listas no es fácil dividirlas en dos. Porque las listas es el primero y el resto, el primero y el resto. Si las quiero dividir en dos, me tocaría saber cuál es la longitud de la lista, ya me demoré contando, y luego ir hasta la mitad y separarlas en dos, eso se demora, porque las listas no son arreglos, no son vectores, no son cosas que yo pueda indexar rápidamente. Las listas no son eso. Entonces, las listas no son la mejor colección para hacer cosas paralelas. Entonces, es mejor usar otras cosas que no sean las listas. Segundo, porque combinarlas también cuesta. O sea, dividirlas en dos mitades es costoso y combinarlas también. Combinarlas es, por ejemplo, mezclarlas, concatenarlas, pero la concatenación es una operación que en las listas se demora el tamaño de la segunda lista. Entonces, no es bueno, las listas no son buenas para este tipo de tareas de paralelización. Entonces, es mejor usar colecciones que no sean listas. ¿Sí? ¿Cuáles son mejores alternativas? Los arreglos. Entonces, los arreglos tienen dos opciones. La imperativa, que son los array de escala, o la inmutable, que son los vectores, los array de Java, o la inmutable, que son los vectores de escala.
son lo mismo, o sea, desde el punto de vista conceptual, un vector y un arreglo parecen lo mismo. La diferencia es que el vector, yo no le puedo, una vez tiene un valor en una celda, yo no le puedo cambiar el valor de la celda. Pero sí puedo producir un vector que sea igual a ese con la celda cambiada. Pero esa producción de un vector que sea igual a ese con la celda cambiada, pues me cuesta, porque me cuesta memoria, sobre todo me cuesta memoria. Porque necesito tener otro espacio de memoria para almacenar un vector de 100 en el que la diferencia con el anterior es solo 1. Y yo no quería tener el anterior. Entonces, después el recolector de basura borrará el anterior si no lo necesita nadie, pero entonces va a haber recolección de basura. La recolección de basura me quita tiempo para los procesos que están ejecutando. Entonces, imperativo es una opción para ser más eficientes, siempre. Solo que este curso no es imperativo. Entonces, por eso no lo usamos mucho. Hoy lo vamos a usar un poquito, no mucho. La otra opción son tener colecciones como árboles. Entonces, los árboles se pueden implementar funcionalmente y son supremamente eficientes para dividirlos en dos, para mezclarlos, para hacer cosas con los árboles. Entonces, tener árboles detrás de mis implementaciones parece ser una idea muy buena cuando yo quiero después implementar paralelizar mis operaciones. Entonces, usted dice, no, mi colección son, yo qué sé, mi colección son vectores. Pero si detrás de los vectores usted ve un vector, pero realmente ahí es un árbol de vectorcitos o cosas así, que le permite acceder a cualquier pedazo del vector, no sé. Entonces, cuando usted va a paralelizar una operación como map, le resulta más fácil paralelizarla que si tuviera los vectores normalitos. ¿Mm? Vamos a tratar de ver un poco cómo hacer para paralelizar eficientemente. Scala le ofrece una buena biblioteca de colecciones para la computación paralela, que incluye otras estructuras de datos implementadas eficientemente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en Scala, en el siguiente taller, se llama paralelización de datos, es ver la diferencia entre escoger un vector, por decir algo, y un vector paralelo. La, la diferencia en especificación es ninguna, los dos sirven para lo mismo. La diferencia es en implementación. El vector paralelo, cuando yo declaro algo como vector paralelo, por detrás va a estar una estructura que me permite hacer map paralelo y reduce paralelo mucho más eficientemente que un map y un reduce en forma paralela, lo que no lo puedo hacer con el vector que no es paralelo. Eso es lo que va a pasar. O sea, desde el punto de vista funcional va a parecer lo mismo. Desde el punto de vista que corre detrás es diferente hacer un map sobre un vector paralelo que hacer un map sobre un vector normal. Porque sobre el vector normal será un map secuencial y sobre el vector paralelo le parecerá un map secuencial, pero es un map paralelo. Y eso es lo que... Entonces, lo que vamos a ver es cómo paralelizar con tareas estas cosas, pero luego los datos que trae Scala en sus colecciones ya traen una versión paralela de esos datos en la que las operaciones sobre esos datos ya vienen para ser ejecutadas en paralelo sin que usted las tenga que paralelizar. Ya vienen paralelizadas por defecto en la estructura de datos paralela.